Hemos hecho nuestras primeras actualizaciones a la pantalla de ingreso de datos. Antes de proseguir a modificaciones más avanzadas, demos un vistazo a algunas estructuras básicas. Ahora sería un buen momento de ver el manual que acompaña estos videos. Si no tienen una copia, pueden descargarlo del enlace en la página o el que aparece en la descripción aquí abajo. La estructura de IDEA sigue la estructura del cuestionario. Querrán que la pantalla de ingreso de datos se asemeje al cuestionario para que les sea más fácil al equipo de ingreso de datos orientarse. Hay dos tipos de preguntas. El tipo más común son las de valor único. Aquí hay una pantalla llena con preguntas de valor único. Cada pantalla tiene una tabla correspondiente en la base de datos, y la respuesta a cada pregunta se guarda en un solo registro. El otro tipo es la pregunta en retícula. Una pregunta de retícula luce así, donde hay filas y columnas de datos repetitivos. En estas preguntas, cada fila corresponde a un registro en la tabla de la base de datos. Como vieron antes cuando agregaron una fila a la pregunta en la sesión 2, la pregunta de retícula tendrá una tabla de atributos que define las filas. Las preguntas sobre inscripción, tales como el número de estudiantes, el número de repetidores, entrantes y así por el estilo, se representan comúnmente como retículas. No se pueden mezclar tipos de preguntas en las pantallas de ingreso de datos. La razón es por la forma en que están almacenadas en la base de datos. Con preguntas de valor único, cualquier número de preguntas pueden agruparse en la pantalla de ingreso de datos, pero cada pregunta de retícula debe tener su propia pantalla. Nótese que la línea entre los formularios de valor único y de retícula es un tanto difusa. Aquí hay un ejemplo. Esto puede parecer una retícula, pero fue implementado como un formulario de valor único, con un campo individual para cada celda y los datos almacenados en un solo registro en la base de datos. La eficiencia y la conveniencia es frecuentemente lo que decide la implementación. ¿Cuántas celdas hay? ¿Qué tan grande será el registro resultante? ¿Hay alguna agrupación lógica, como por ejemplo por edad o grado? ¿Y cómo se espera que se usen los datos? Hasta ahora hemos hablado de tipos de preguntas y cómo se les representa. Ahora veamos la base de datos. Necesitamos dos cosas para ingresar datos. Necesitamos un formulario y algún lugar donde poner esos datos, el cual será el campo de la base de datos. Así que veamos rápidamente la base de datos. La base de datos contiene dos tipos de tablas: tablas de datos y tablas de atributos. IDEA guarda en las tablas de datos los datos que ingresan los formularios. Estas tablas comienzan con el prefijo GDB-bajo. Por ejemplo, datos sobre la inscripción de estudiantes se encontrarán en la tabla GDB-student. Pueden encontrar una lista de las tablas de datos y de atributos en el manual. La lista completa de todas las tablas de datos, campos de datos individuales y los valores que contienen se encuentran en el libro de códigos. Las tablas de atributos describen algo sobre un ítem de datos. Se pueden identificar las tablas de atributos por su prefijo A-menor. Su uso más común es enumerar muchos valores para un elemento de datos. Por ejemplo, la tabla A-menor water define los valores permitidos para las fuentes de agua potable, como se define en la pregunta C2C. Las tablas de atributos también pueden ser tablas decodificadoras, donde la tabla A traduce valores codificados en texto. Vemos aquí que los números en la tabla de atributos coinciden con los números del cuestionario. Hasta ahora tenemos un cuestionario que contiene una serie de preguntas. Tenemos pantallas de ingreso de datos, donde registramos las respuestas a esas preguntas. Tenemos tablas de datos, donde almacenamos los datos que provienen de las pantallas de ingreso de datos. Y tenemos tablas de atributos que describen los datos. ¿Cómo organizamos todo esto? Veamos una tabla de control clave, la tabla del formulario. Esa tabla es la que recopila todos los formularios, las tablas de datos y los atributos, y los mantiene ordenados. Esa tabla está propiamente en IDEA, en lugar de en una base de datos. Es una tabla oculta, por lo que si no pueden verla, deben ajustar sus opciones para mostrar tablas ocultas, tal como se explicó en el primer video. Veamos el de la tabla del formulario en modo de diseño para poder ver los campos que más nos interesan. Esto pareciera ser un poco complicado, pero no se preocupen porque estaremos regresando a revisar esa tabla muy frecuentemente. El texto a la derecha de la pantalla viene de atrás del manual. Pueden consultarlo después si tienen preguntas. El campo del nivel de la escuela indica el nivel al cual aplica el formulario. Así se pueden combinar diferentes cuestionarios para diferentes niveles de escuela en un programa a una base de datos. El campo de secuencia es el orden en el cual se muestran los formularios de ingreso de datos. El número de secuencia comienza con 0 y se numeran dentro del nivel de la escuela.
Así los números de secuencia comenzarán con 0 para cada nivel de escuela. El campo del nivel, el cual no es el mismo que el nivel de la escuela, se usa para agrupar pantallas en secciones. Esto se usa primeramente cuando hay un cuestionario de una sola pregunta que cubre más de un nivel de escuela. No se usa con frecuencia, así que no lo cubriremos en detalle por ahora. El campo de actividad indica si el formulario está activo. El formulario puede aparecer como inactivo para prevenir su visibilidad. Normalmente todos los formularios tendrán chequeado este campo. El campo Data Item es un nombre corto o descripción de los datos mostrados en este formulario. Esto es para la documentación de la tabla, pero también aparece en la pantalla de vista de escuela. Los siguientes dos elementos son el núcleo de la tabla. El campo FRM contiene el nombre del formulario de ingreso de datos que se mostrará y el campo TBL es el nombre de la tabla de datos donde se almacenarán los datos. Notarán que se usan por separado, por lo que el mismo formulario puede usarse para más de un ítem de datos al especificar diferentes tablas para guardar datos. El campo Caption es el título del texto que aparece arriba del formulario, que identifica los elementos que están siendo ingresados en esa pantalla. Aquí hay un ejemplo. Hay dos pantallas similares, excepto por el título. Cerraré esto ahora y veamos la tabla del formulario. Aquí tenemos los dos títulos de los formularios, los nuevos ingresos y los nuevos ingresos que recibieron educación temprana. Si observan aquí, verán que ambos usan el mismo formulario, pero si miran las tablas, verán que los datos se guardan en dos tablas separadas. Este es el mínimo de campos que necesitarán para definir una pantalla, y es muy útil para formularios de valor único. Si tienen un formulario de retícula, hay otros campos que necesitarán llenar. El campo clave es el nombre del campo en la tabla de datos que identifica la fila. Recordarán que en las preguntas de retícula habrá más de un registro por pregunta, y este es el campo que identifica de cuál se trata. Por ejemplo, la tabla del estudiante será el campo de la edad. Para la tabla de discapacidad será el tipo de discapacidad. El tipo A indica el tipo de atributo del registro. Esto solo aplica a tablas de retícula y el único valor aplicable es 1, el cual indica que tiene asociada una tabla de atributos. El campo ATABL es el nombre asociado a la tabla de atributos que define las filas de la retícula. El campo AKey es el nombre del campo en la tabla de atributos que coincide con el campo clave en la tabla de datos. El campo AText es el nombre del campo en la tabla de atributos que contiene el texto con la descripción del valor. El campo ACAT le permite crear un subconjunto de atributos para ser aplicados a esta retícula. Un ejemplo serían los libros de texto, donde algunos de ellos solo son aplicables a ciertos grados. Si hay un valor en este campo en la tabla del formulario, entonces IDEA buscará un campo de nombre CAT en la tabla de atributos y solo mostrará los atributos que coincidan con ese valor. Este es un campo opcional, de modo que una tabla de atributos no requiere un campo ACAT, pero si un valor aparece en la tabla del formulario en este campo, entonces se espera que la tabla de atributos tenga ese campo CAT. Similarmente, puede haber un campo opcional de orden contenida en la tabla de atributos que define el orden en que el atributo se muestra en la pantalla. Si hay un valor en el campo de orden en la tabla del formulario, entonces IDEA buscará un campo con ese nombre en la tabla de atributos y ordenará la muestra de ese campo. Solo tenemos un campo especial más que mencionar. Es el campo edad. Este indica si al formulario de ingreso de datos se le permite crear sus propios registros de datos. Recuerdan que IDEA crea los registros de datos para el formulario cuando éste se abre, pero hay un par de casos donde esto no aplica. Una es cuando ya existe un registro, como en el caso del registro de la escuela. El otro caso es si existe un número variable de registros por cuestionario, como en el caso de los registros de los maestros. Cuando este campo tiene un valor, IDEA no creará los registros y esperará que el formulario se cree a sí mismo. Los tres campos restantes, RTOT, CTOT y PRM, son campos de parámetros opcionales que pueden ser usados por el formulario. IDEA pasará esos valores al formulario, pero depende del formulario hacer algo con ellos. Ahora hay otras cuantas tablas que verán en el formulario de navegación a la izquierda. Estas son de documentación y no los veremos en detalle ahora.